Mariano, sobre si se pueden hacer o no de forma individual los trabajos grupales, a priori, a ver, el tema es, no vamos a tener ningún tipo de consideración sobre el hecho de que decidan hacerlo individual, a reducir la carga del trabajo. El trabajo está pensado para hacerse de a dos. Si después alguien lo quiere hacer solo, si después no llega con las fechas, no llega con las fechas y punto, ¿eh? No, no, no. Después no, nadie puede venir a decir, no, bueno, pero estoy yo solo. No, nosotros, o sea, no. El trabajo está pensado para hacerse a dos personas con una carga bastante moderada. Si lo hacen solo, como poder van a llegar, no serían las primeras personas en hacerlo, ¿eh? No, tampoco es imposible, pero no es la recomendación para nada. O sea, Sebastián, todos los TP son en C salvo el último. El último TP es el único, que siempre dijimos, el TP1 es en C, todo es en C, salvo el último TP. Uy, mandé una. Mariano, o sea, sí, obviamente esta situación medio que complica. En general, ustedes se conocen un poco más en la cursada, que obviamente acá no está pasando. Pero bueno, sacando eso, o sea, si quieren, nosotros podemos armarles los grupos. Eso ya, esas opciones van a estar. Después, cuando lleguemos a ese momento, nada, les explicamos cómo va a ser. Eh, un comentario. El TP3 no es en Python. El TP3 le damos la opción a ustedes de que elijan el lenguaje de programación que quieren usar, con unas leves excepciones, porque no aceptamos ciertos lenguajes bastante pedorros. En esencia, el TPT es en no Pascal. Sí, básicamente. Un comentario para los súper ansiosos que yo entiendo que puedo haber. Si alguno que quiere armar grupo ya y qué sé yo, puede mandar un mail a la lista diciendo busco grupo y que se contesten entre sí y armen grupo ahí. Obviamente nosotros no vamos a contestar ni ayudar en ningún caso a los que quieran armar grupo de prepo. Lo que vamos a hacer es cuando se acerquen las fechas, agarrar y randomísimamente, no sé cómo decirlo, juntar gente y listo. Que esté en mi Con un cuenta. cierto criterio. ¿Cómo? Con un cierto criterio. O sea, no, no. Sí, sí, sí. No, no vamos a hacer carcas, creo. Eh, Randommente carcas. y David pregunta sobre el concepto de las pruebas de volumen en general. A ver, la idea, estamos trabajando con estructuras dinámicas y que queremos que funcionen con un gran volumen de datos. Entonces, lo que queremos es que prueben justamente guardar un montón de datos dentro de nuestras estructuras y que el funcionamiento sea el esperado del lado de afuera. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, una pila, apilo 1000 cosas, quiero que siempre se mantenga bien el tema de que el último, el tope sea el correcto, y cuando los voy desapilando después, que salgan en el orden correcto, no sea cosa que se rompió todo porque metí un montón de elementos. Lo mismo con el caso de la cola. ¿Sí? Es lo mismo, tienen que salir en el orden que tienen que ser correctos. Por eso muchas veces, si ustedes van y guardan 1000 veces lo mismo, le vamos a decir, esto no sirve de nada, porque qué sé yo si después se rompe el orden. Si apile siempre lo mismo, no me sirve para comprobarlo o no. Así que bueno. Jorge, te dejo a cargo de las preguntas ahora. Perfecto. Acá. Y Solo para coordinar, ¿qué tenemos? Varios segmentos y no, va a es, ser no es solamente una cosa, es árboles, introducción a árboles. y todo en vivo. Sí, todo en vivo. Todo en vivo, yo nada más voy a cambiar en un momento de pantalla porque voy a ponerme a dibujar. Espléndido. Bueno, entonces. No estoy compartiendo pantalla, eso no va a funcionar. Una ventana. Ok, se ve bien, ¿no, Jorge? Perdón, sí. Ok, buenísimo. La verdad es que voy a estar 2 segundos nada más en esta diapo porque después me voy a mudar. Ahora vamos a hablar de otra estructura momentáneamente para después seguir con el tema de diccionarios, pero necesito hacer esta clase de intro para después hablar cómo vamos a hacer esto para implementar diccionarios, ¿sí? Entonces, vamos a hablar ahora de lo que se llaman los árboles en general y árboles binarios, ¿sí? Entonces,
me mudo de pantalla momentáneamente. Y me pongo a compartir desde acá. Entonces, a ver, un árbol en general es una estructura enlazada, así como como pilas, colas, listas, así que podríamos implementar de formas enlazadas. Bueno, un árbol es una estructura, primero recursiva en sí, así como estas estructuras enlazadas, pero un poquito así más general en sí, porque en vez de tener un solo siguiente, estoy agarrando cualquier cosa, podemos tener varios, supongamos, sí, esto sería, ahora estoy reemplazando las cajitas por pelotitas, ¿sí? Entonces, cada uno, esto sería un árbol en caso general, que tenga varios hijos, donde cada elemento va a tener distinta cantidad, ¿sí? O sea, no es que así nomás no es que tiene que tener sí o sí una cantidad específica. Entonces, en particular, o sea, esto es un tipo de estructura en árbol y que puede seguir bajando, puede seguir teniendo hijos por acá y lo que sea. Y hay de distintos tipos, y vamos a ver de distintos tipos. Este es como un caso general que incluso hay varios en un montón de otras estructuras que se pueden ver por fuera de la materia, que tal vez eventualmente haga un video sobre esas, que también sirven, por ejemplo, para implementar diccionarios y otras cosas. Nosotros nos vamos a abocar ahora principalmente en lo que sería un árbol binario. Un árbol binario, ¿sí? Un segundito, vamos a borrar todo esto, si no. Entonces, un árbol en general es una estructura enlazada con más de un siguiente, ¿sí? Es en sí eso, ¿sí? Entonces, y a esos siguientes, en vez de llamarlos siguientes o próximos, los vamos a llamar hijos, ¿sí? En particular vamos a trabajar con lo que serían árboles binarios. Eso quiere decir que tenemos un árbol que puede tener en cada lugar, supongamos esto, y algo así, ¿sí? Esto sería un árbol binario. Es un árbol que tiene a lo sumo dos hijos, cada parte. Cada nodo tiene a lo sumo dos hijos. Puede tener cero, ¿sí? Eventualmente van a tener cero, ¿sí? O puede tener uno o puede tener dos, ¿sí? No puede tener tres, por ejemplo. Eso no sería un árbol binario, ¿sí? Entonces, implícitamente, lo que estoy poniendo que no lo estoy dibujando es que, obviamente, estos apuntan a null, ¿sí? Esto acá, acá, acá y este también, ¿sí? Bien, ¿sí? Entonces, el árbol nulo es directamente ser null, así como el nodo nulo sería también ser null, y después, bueno, cada árbol puede tener hasta dos hijos. Y esos dos hijos los vamos a llamar hijo izquierdo e hijo derecho, ¿sí? Lo bueno es que esta vez el hijo izquierdo y el derecho es lo mismo para mí que para ustedes, que en general cuando estén en el pizarrón y los veo a ustedes es al revés, tengo que pensar al revés, así que esta vez no. Entonces, esta es la idea básica. Acá yo tengo un árbol binario. Yo podría, por ejemplo, empezar a ponerles datos para que sea un poco más entendible. Entonces, si yo, por ejemplo, no, podría, no sé, decir, acá tengo el dato C, que a su derecha tiene A, perdón, izquierda tiene A, ¿sí? Tenemos esto acá. Esto es una D, ¿sí? Acá no sé, pongamos una W. Estamos, y no sé, y este acá, uy, esa es una K muy fea. Vamos a poner una pequeña, a ver. Ahí está. Sí, esto es un árbol binario, pongámosle que estos son datos que tienen adentro, ¿sí?
por ahora nos estamos olvidando un poco del tema de diccionarios, ¿sí? Entonces, una pregunta que nos podemos hacer es, bueno, esto para qué nos sirve, por ahora vamos a analizar un poco la estructura, ¿sí? ¿Cómo podemos trabajar con este tipo de estructuras, que es algo que está bastante piola en general, porque además son estructuras que son recursivas y que nos ayudan a pensar un poco? Entonces, momentáneamente me cambio de vuelta. Y de vuelta, una ventana. Entonces, Te hago una preguntita, Martín. sí, ¿Esas diapos, las pensás compartir o son privativas? estas son mías, pero Listo, además porque, nada, la verdad es que tienen poquísimas cosas escritas, ¿eh? perfecto. Em, entonces, esto sería una estructura así en árbol, esto sería una estructura de árbol binario en sí, cuyos hijos los llamamos izquierdo y derecho, y unas pequeñas definiciones nada más. Aquellos nodos que no tienen hijos los llamamos raíces, perdón, los llamamos hojas, ¿sí? Al nodo que está acá arriba de todo, sí, al que está acá arriba, lo llamamos raíz. Y a todos los nodos que tienen por lo menos un hijo, los llamamos nodo interno, ¿sí? Incluyendo a la raíz, inclusive si lo fuera. ¿Sí? Hablando de hijos, Brian pregunta, ¿es muy Sí, común que los árboles tengan más de 2 hijos? ¿Puede ser usado? sí, recontra, puede ser usado. No para lo que vamos a ver al principio, por lo menos la próxima, o sea, por lo menos la próxima, una, dos teóricas no, pero ya la tercera vamos a ver un árbol que no es binario. Si bien tienen algunas características que lo hacen pseudo binario. Y después hay otros más que son otros casos generales. Hay una estructura que se llama TRAI, que se escribe TRIE, que también sirve para cosas de diccionarios y cosas por el estilo, y no es binario, para nada. Así que bueno, ¿hay alguna otra pregunta por ahora? No, no. Ok, entonces, esta sería la raíz. Y todo lo que está acá lo llamamos subárbol izquierdo, y todo lo que está del lado derecho lo llamamos subárbol derecho, ¿sí? Porque a fin de cuentas es una estructura recursiva, que a izquierda y derecha tiene árboles. El hijo izquierdo es la raíz del subárbol izquierdo, el hijo derecho es la raíz del subárbol derecho, ¿sí? O sea, porque tiene todos árboles, entonces podemos usarlo, ¿sí? Entonces, en algún punto son todos como raíces, pero obviamente cuando hablamos de un árbol tiene una sola raíz. Eh, entonces, nodos internos serían que por lo menos tengan un hijo y las hojas es que no tienen ninguno, ¿sí? Y una pregunta que puede hacer es, bueno, esto no se parece en una mierda a un árbol, o sea, las hojas están abajo y la raíz está arriba. Bueno, hay como una, no sé, una fábula, un mito de que aquellos que, no sé, creo que los que definieron el concepto de árbol eran unos rusos y se cree que no habían visto nunca un árbol en su vida, ¿sí? Entonces, nada, definieron el árbol así, incluso eso está escrito en libros, ¿eh? Me es muy difícil pensar que en Rusia no haya árboles, te voy a ser sincero. No, o sea, que los tipos estaban encerrados en sus casas programando porque hacía frío y bueno, no vieron nunca un árbol y nada, esto es lo que supusieron que era un árbol. Eh, hay, Para hay mí, varias no quiero bueno, decir nada, pero para mí fue el vodka que les dio vuelta el árbol. puede ser también que un poco de vodka te dé vuelta un árbol que- y que luego un árbol los dé vuelta a ellos, también puede ser, o sea, no podemos juzgar a nadie por tomar alcohol. Eh, Así que bueno, o sea, también uno lo puede ver como que está al revés y que es cómodo escribir de arriba para abajo, entonces nada, entonces si uno lo hubiera dado vuelta no sería tan problemático. Pero bueno, es así y tenemos que aceptarlo, como sea. Y me acabo de dar cuenta que dibujé yo el mismo árbol, o sea, el mismo... Soy como muy determinístico Es con cuando esto. te buscas las propias preguntas que ya te respondiste en Stack Overflow. Sí, pero, o sea, yo no me fijé en esta diapo para dibujar el árbol que acabo de hacer y lo dibujé igual. Bueno, entonces, definiciones. ¿Cómo podríamos hacer búsquedas en un árbol binario? Decime que no elegí las mismas letras. No, no elegí las mismas letras. Buenísimo. Si no, ya era muy eh, autocreepy.
Entonces, estamos grabando, ¿no, Jorge? Un doble chequeo por cualquier cosa. Sí, sí. De hecho, nos preguntaron que si estábamos grabando o no. Ah, Tenemos alumnos que son muy responsables no, sé, y tipos que dan clases que son unos impresentables que se olvidan una vez de darle al botón. Sí, sí, esta vez me acordé. Em, bueno, ¿cómo podremos hacer las búsquedas? Esto en general les preguntaría yo a ustedes y ustedes me responderían cosas y de ahí podríamos llegar a algo, pero bueno, no tenemos esa ida y vuelta acá. Así que simplemente yo cuando voy a la estructura tengo acceso a la raíz del árbol, es lo único que tengo a priori. Entonces tengo acceso a eso que podría ser directamente el árbol, podemos decir que tengo ahí el dato y después puedo tener acceso a su izquierdo y derecho. Entonces, acá no me queda otra. Si yo, por ejemplo, estoy buscando la W, yo no tengo forma de, estando en A, decir, ok, voy a la izquierda, voy a la derecha. Entonces, como no me queda otra, tengo que ir a buscar a los dos. ¿Sí? Entonces, eventualmente voy a tener que buscar por todos los lugares y esto va a terminar siendo de orden lineal. Más adelante vamos a hacer un poquito más de énfasis en esto, pero por ahora, esto así como está, no me sirve para implementar un diccionario, porque ya vimos, el hash tiene todo de uno. Como, Martín, ¿qué quieres mejorar de ahí? No, podemos mejorar algunas cosas, ¿eh? Hay algunas cosas que se pueden, hay algunas falencias que tiene el hash que eventualmente con estas estructuras lo vamos a lograr mejorar. Entre ellas, por ejemplo, acá se ve que no tengo espacio de más de ningún tipo. Pero el problema es que obviamente esto así no sirve. Es siempre ODN y un chiste de... Si no, para eso tengo una lista. ¿Ya? Esta es una estructura enlazada como una lista, pero más compleja y más difícil de mantener. Así que claramente no conviene. Entonces, supongamos que yo lo que quiero como primer ejercicio, este es como el ejercicio número 1 de árboles, es, dado un árbol, acá les dejo escrita cómo sería la estructura del árbol, ya tiene un árbol a izquierda y tiene un árbol a derecha y tiene un dato. Voy a asterisco lo que fuere, no importa. ¿Sí? Y quiero calcular la altura de ese árbol, ¿sí? La altura del árbol sería el camino más largo de la raíz a un hijo, perdón, a una hoja, ¿sí? O sea, este camino es de largo 2, este es de largo 2 y este es de largo 3, ¿sí? Entonces, la altura del árbol, ¿sí? Se ve acá, ¿sí? A uno podemos decir 4 si contamos a este también, ¿sí? O sea, tranquilamente, incluso creo que lo más correcto sería consideremos a este, y entonces esto sería camino de largo 4 y este es un camino de largo 3 y este también, ¿sí? Entonces, yo quiero una función que me vuelva a 6t, que recibe, nadie ve nada, que recibe un árbol y me devuelva su altura. Más allá de que recién me apareció, me gustaría que piensen un momento, o sea, voy a dejar, no sé, 30 segundos para que piensen cómo sería esto, dado esto que tengo acá escrito. O sea, con esta estructura quiero saber cuál es la altura del árbol. Voy a dejar literalmente un minuto, esperar. Jorge, mientras tanto, si llega alguna pregunta, avísame. Perfecto. ¿Querés que prepare algún quiz? La verdad no tengo, o sea, porque esto, por ejemplo, que no tendría mucho sentido. Yo ahora nada más estoy dejando tiempo para que lo piensen, explicarlo mucho no tenía sentido. Dado que estamos así, me banco que si quieren responder en las como pregunta, yo malabareo esta información y puedo. Ok. Así que si quieren tirar algún approach, lo pueden hacer como pregunta y listo. Yo lo voy nombrando. Ahora me tiran una avalancha de respuestas y no puedo manejar nada, pero. Sí, dejo. Re bien de tiempo, así que no hay ningún drama con esto. Espléndido. Esta es una de esas clases que son más cortitas. Acá Juan pregunta, Sí, no sé cómo haríamos para calcular la altura, coma, pero tenemos que considerar la precondición de que está balanceado. no, Primero, para nada. no. O sea, el árbol podría estar completamente, o sea, acá parece que está bastante bien, igual no está balanceado, pero podría ser cualquier cosa, no sé, a ver, voy a...
Igual a mí me gustaría repasar qué significa que está balanceado o no. A mí no, porque no quiero entrar en demasiados detalles que vienen a otras clases. Ok, Más o menos que esté balanceado significa que tiene más o menos los mismos elementos a izquierda que a derecha en todos lados. excelente. Eso vamos a darle mucho más bola en otro momento. Entonces, supongamos que yo vengo acá y me choreo yo estar presentando. A ver. Ok. O sea, podemos resolver para algo de esta pinta o tranquilamente podremos querer resolver para algo que tiene algo así. Y, y a ver, y sigue por acá, y también por acá, y por acá. Y tengo que devolver la altura del árbol, ¿sí? Acá hay una propuesta Sí. de Brian que dice, ¿no se podría crear una estructura diferente para la raíz donde la altura sea un atributo y por dentro Alan puede ingresar a las ramas? No terminé. Eso se va a hacer para una estructura diferente, ¿sí? Pero el chiste acá es, yo quiero calcular esto y yo tengo que poder, ¿sí? O sea, eso lo vamos a hacer para una versión de estas estructuras en la cual necesitamos tener la altura a mano y no queremos perder tiempo. Bien. La otra, Camilo, dice, la altura sería el subárbol que tuvo más llamados recursivos hasta que sea null. Ok, ¿y eso cómo hacemos? Esa es. O sea, Y hay tres personas que están upvoteando a Camilo como la respuesta, como el approach que va. está relacionado con los llamados recursivos, sí, pero el tema es, digámoslo, a más alto nivel, sin hablar de recursividad, a ver, se va a terminar resolviendo de forma recursiva porque esta es una estructura recursiva. Entonces, eh, digámoslo a más alto nivel, ustedes lo ven una estructura así, uy, estoy escribiendo códigos. Y ustedes ven esto y tienen que decidir, bueno, ¿cuál es la... Uy, estoy borrando el árbol, pobrecito. Tienen que decir, bueno, así nomás, ¿cómo yo calcularía el árbol? O sea, ustedes lo ven acá y pueden verlo, cuál es la altura del árbol. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que están haciendo? ¿Cuál es la lógica que están haciendo? O sea, si yo de repente empiezo a agregar cosas acá, ¿sí? Empiezo y sigo agregando, y sigo agregando, y sigo agregando, y sigo agregando, y no sé, y también agrego acá, ¿sí? O sea, ¿cómo saben cuál de los dos tiene más? No sé si en este caso hay alguno que tiene más. O sea, ¿qué lado tiene más? ¿O qué significa? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Acá Juan tira otro approach, Sí. pero tampoco está. Lo que pueden hacer, chicos, para tratar es bajar un poco más en implementación, decir algún detalle de implementación, dado que Martín dio la estructura de nuestro árbol que queremos hacer. Así que podrían decir voy por tanto, voy por tanto. Era un comentario. Ahora, Juan dice, ¿recorro y guardo la máxima altura a la que llegué y listo? No es muy eficaz, dice como comentario. No Pero es sé lo cómo mismo que recorrer. dice, No es lo sé qué. mismo que dice Camilo, digamos, que hace llamadas recursivas. Es Sí. la misma esencia. Yo quisiera que lo piense un poco más abstracto. O sea, más allá de. Porque después eso se escribe directamente, es así. ¿Sí? A ver, para llegar a algo un poquito más eh, concreto. Un comentario antes. Robbie dice, ¿buscar la rama más larga? Ok, ¿y cómo hacemos para buscar? Porque estamos todos de lo mismo. ¿Cómo hacemos para buscar esa rama más larga? Porque tengo que hacer algo. O sea, ok, buenísimo, tengo que buscar la rama más larga porque es literalmente el largo de eso, o sea, es la definición de altura. Ahora, ¿cómo? Acá Franco está tirando un medio centro bastante interesante que dice, buscar la altura recursivamente de los dos hijos y Ujú. quedarse con el que más altura tuvo de los dos. Bueno, era una pregunta, pero es como, Sí. para averiguar la altura, llamás Sí. recursivamente a los dos. Ok, eso ya está mucho mejor, ¿sí? Si yo me fijo cuál de mis dos hijos es más alto,
me quedo con el suyo, y después tengo que hacer una cosita más, que es, le tengo que sumar 1 por mí mismo, ¿sí? Ahí Franco siguió comentando en otra pregunta, como que pasándole los dos hijos, pasándole altura más 1. Bueno, Con el está bien. primero raíz teniendo altura 1. Ok, eso depende cómo se escriba, pero sí, es correcto, le tenemos que sumar 1. Ahora, ok, buenísimo, ahora nos falta un pequeño tema que es el caso base, ¿sí? Y para eso ya me voy a ir directamente a las diapos y me voy a quedar directamente en esta compu para evitarme cagadas. ¿Sí? Entonces, Y por último, quiero no dejarlo afuera a Camilo, que dice, con un contador para cada lado, le sumo más 1 cada vez que el llamado no es null. ok. Después, eso ya es, sí, entrando más en implementación y todo, hay que hacérselo más simple, ¿eh? Esto va a ser mucho más simple. Perfecto. Entonces, yo tengo esto, tengo obtener altura es lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, primero lo que tengo que decir es caso base, ¿sí? Porque tenemos que pensar, bueno, ¿cuál es el caso que no tengo ni qué pensar? ¿Qué caso no tengo ni qué pensar? Es el árbol nulo. Después voy a retomar eso. Y en ese caso, la altura es 0. Y ya está, ¿sí? Y si no, me fijo, ¿cuál es? Llamo recursivamente para la izquierda y para la derecha. Y me quedo con el máximo, ¿sí? Supónganse que es una función que vuelve el máximo entre dos números y ya está. ¿Sí? Esta es la misma función, ¿eh? Que me devuelve la altura del lado izquierdo, la altura del lado derecho. Me faltó una flechita acá. No. No. ¿Dónde tengo la? Creo. Ahí está. Ok. Bueno, la altura del lado derecho, y a todo eso le sumo 1, ¿sí? Porque tengo que contar al nodo actual. Y con eso ya está, ¿sí? Está directamente resuelto el problema. Eso es lo único que hay que hacer, ¿sí? Le hacemos un pequeño, no sé, seguimiento sobre este de acá, ¿sí? Yo llamo, ¿no? Yo llamo para este árbol. Entonces, como este no es el árbol nulo, llamo para izquierda y derecha, primero vamos para izquierda, ¿sí? Este no es el árbol nulo, llamo para izquierda. Este no es el árbol nulo, llamo para izquierda, ¿sí? Como este es el árbol nulo, caso base, devuelve 0. Del lado derecho pasa lo mismo, 0, devuelve 1, ¿sí? Porque le suma el 1. Si no le sumara el 1, esto va a volver 0 por todos lados, ¿sí? Hacele, ok, le volvió un 1 de izquierda, ahora llamamos para la derecha, y va a pasar exactamente lo mismo. Entonces se va a quedar con el máximo entre 1 y 1, eso es 1, y le suma 1 por este mismo de acá. Entonces, la altura de todo este subárbol es 2. Volvimos acá y, uy, me fui. Y ahora llamo para el lado derecho, ¿sí? Entonces, ahora llamo, este no es el árbol 1, llamo para el lado izquierdo. De este lado, altura 0. Y ahora llama para el lado derecho. Entonces, de este en W no es nulo, llamo para izquierda, y este va a pasar lo mismo, o sea, va a llamar para izquierda y derecha y va a quedar en altura 1, ¿sí? W va a llamar a 0, perdón, al lado derecho, que es nulo, y devuelve 0. Entonces se queda con el máximo entre 1 y 0. Eso es 1, más 1 por sí mismo es 2. H devuelve el máximo entre 2 y 0, es 2. Más 1 por sí mismo es 3. Entonces, A se queda con el máximo entre 3 del lado derecho y 2 del lado izquierdo, ¿sí? Eso 3, más 1 por sí mismo, 4, que es la altura de este árbol. Acá todo esto, ¿sí? Y esa es la lógica de esto. Y probablemente ahora en unos segundos surjan algunas preguntas dado el lag, pero más allá de eso, lo que voy a hacer mientras tanto énfasis es en esto. Bueno, ahí me desapareció la flechita, pero esto que tengo acá en rojo, este es el caso base siempre, absolutamente siempre que tiene que estar. Siempre. Siempre tienen que poner esto como caso base. Este es el caso base. De cualquier problema que tenga que ver con árboles, este es el caso base. Y lo estoy diciendo muchas veces, lo estoy repitiendo adrede, porque después van y no lo ponen. Ponen otras cosas, ponen if, estoy en un nodo que no tiene hijo, para eso me tengo que fijar, bueno, ¿qué pasa si no tiene hijo izquierdo, pero además no tiene hijo derecho? Bueno, pero ¿qué pasa si tiene un solo hijo?
¿Sí? O sea, ok, bueno, entonces ahora tengo que pensar un poco más rebuscado. Eso no es un caso base. Primero, se les va a romper. Primero, porque cuando llamen con un hijo null, ya está, no les anda. Que les va a pasar. Y segundo, van a tener que poner una cantidad de condiciones que no tienen sentido. ¿Sí? Entonces, este es el caso base. Después se pueden poner abajo de este, porque el problema, se llama, obviamente, este es un caso muy sencillo. Después pueden haber otros casos que ustedes digan, ok, esto es un caso base también o algo a considerar. Ok, buenísimo, pero este tiene que ser lo primero que aparece en todo. Si un algoritmo que implica resolver un problema con árboles no tiene esto como primera línea, seguro va a estar mal. A ver, obviamente no va a estar horrible necesariamente, pero seguro se les van a estar escapando muchas cosas. Y probablemente lo que tengan a cambio sea una cosa súper complicada. Entonces, lo digo con mucho énfasis porque, a ver, todos los problemas con árboles se escriben de forma recursiva porque es la forma natural de trabajar con esta estructura. ¿Sí? Pero para que eso sea bonito y fácil de entender, como cualquier algoritmo recursivo, tiene que tener un caso base lo más sencillo posible para que esto no sea un bodoque increíble. Pregunta, Martín. Mm. Prepara una poll para preguntar de qué orden es esta función. Ah, sí, eso viene después. ¿Qué? ¿Querés que la mande? Dale, si querés, ponele como opciones, a ver, o de uno o de log n, o de n, o de n log n, o de n cuadrado. Ah, Si ok. querés, ponele sin las o y listo. No sé, como que O de n log n. Ok, sí, perfecto. así como para poner todos los. Mientras tanto, si surge. Listo. Mandando la poll. Buenísimo. Le damos un minutillo. Sí, mientras tanto, si quedó alguna. No, todas preguntas no hay. Ok. Están Bien, completando. buenísimo. La pregunta es, ¿qué orden tiene AB altura? Pip, 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 pim. Ya van 26 votos, 30 votos. Mientras tanto, corrijo esta diapositiva. Aquí está porque me está dando un toque. Ahí está. No estoy acostumbrado a usar este teclado. ¿Qué tiene Mac? No. Estoy en mi otra compu que tiene pantalla touch y por eso puedo escribir con los dedos, por lo menos. Ah, bueno, ya tenemos 41 Bueno, votos. listo. ¿Querés ver vos No lo tengo abierto. Si ok, querés, decirme más o menos los números. sí, ok. En primera posición está ODN con 62%. En segunda posición está NlogN con 22%. Y en tercera posición está LogDN con 15%. Ok. Vamos a ir descartando. Primero vamos a ir por el lado intuitivo, ¿sí? Por el lado intuitivo podemos decir lo siguiente, veamos. Es imposible que sea log n. Imposible, porque log n significa que, como en búsqueda binaria, por ejemplo, estoy descartando mitades, y acá no estoy descartando ninguna mitad. O sea, fíjense que acá está escrito los dos llamados recursivos, no puedo, me tengo que fijar, ¿sí? Todos los nodos, ¿sí? Y aparte no va a ser O de N log n, porque para que eso pase, eh, lo que esté haciendo en cada uno de estos llamados debería ser O de N, probablemente, o algo más complejo. Esto es O de 1 en todos lados, ¿sí? Entonces, como estoy haciendo, o sea, fíjense que lo que yo voy a terminar haciendo es ver todos los nodos. Una sola vez. Veo todos los nodos. Una vez, o sea, una vez y solo una vez. ¿Sí? Veo todos, solo una vez, y al mismo tiempo en cada uno de ellos hago operaciones O de 1, que son con ver máximos, devolver más uno, etcétera, ¿sí? O un if. Entonces, esto es O de n. La otra forma de verlo es por el teorema maestro, que podemos ver que tenemos dos llamados recursivos, ¿sí? O sea, acá no lo tengo, no, bueno, no lo escribí, pero si pudiera escribir algo al respecto acá, ¿escribir? No puedo. No puedo escribir que ustedes vean. Pero bueno, si no lo escribo acá directamente. Ya está, listo. Tenemos dos llamados recursivos. Llamo
Digamos que para la mitad. O sea, no tenemos ninguna información sobre esto, pero como eventualmente no nos va a cambiar en nada, supongamos, sin pérdida de genialidad, que es la mitad en cada caso, ¿sí? Y, y todo lo que no sean llamados recursivos es O de 1. ¿Sí? Si ustedes resuelven por el teorema maestro, nos va a quedar que esto es O de n, ¿sí? El hecho de que no esté balanceado, o sea, que no sean los mismos elementos de izquierda y derecha, no va a cambiar en nada la situación. Entonces esto es O de n, ¿sí? ¿Cuál de las dos justificaciones preferimos? Y por alguna razón, la gente piensa que yo prefiero la del teorema maestro nada más porque, no sé, hay más fórmulas y qué sé yo. La verdad, a mí me gusta más ver algo intuitivo que está bien escrito, que me dicen, ok, veo todos los nodos y aplico operaciones O de 1 y además a cada nodo voy una sola vez. Bueno, esto sí, tiene que ser sí o sí O de n. Eso, listo, está perfecto, no hay nada más que decir. ¿Sí? Si lo quieren hacer por el tema maestro, está perfecto, obvio, o sea, está bien. Si lo quieren hacer intuitivo, o sea, si lo quieren hacer escribiéndolo, digamos, está perfecto también, mientras escriban algo que tenga sentido, ¿sí? Sí. En cualquier caso, nunca pueden decir esto es ODN y no poner ningún tipo de justificación. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta acá, Jorge? Si no, No. ok, bueno, entonces, o sea, todos los ejercicios siempre van a tener una onda así. Caso base, si el árbol es nulo. Ok, en el medio hacer una cuentita, hacer cositas, qué sé yo, en el medio, y además los llamados recursivos, que pueden darse antes o después, depende de lo que veamos ahora. ¿Sí? Pero en sí no son difíciles los ejercicios de estas cosas si uno se lo plantea de esta forma. Y después se hace, no sé, dibujitos y se fija que dé todo bien. Entonces, para que esta estructura sirva para algo y tenga algún tipo de utilidad, porque hasta acá parece como, ok, hiciste una estructura enlazada más complicada nada más para rompernos las pelotas, ¿sí? Tiene una utilidad esto, se lo prometo, y está basada en que la podemos recorrer de distintas formas, ¿sí? Entonces, vamos a ver los 4 recorridos. El cuarto en realidad no tiene solamente una utilidad en sí que vamos a verle, que está buena, pero no le vamos a dar demasiada bola cuando veamos explícitamente árboles. Recorrido pre-order es, me visito a mí mismo, después voy al hijo izquierdo, que además eso se aplica recursivamente, y después visito a mi hijo derecho, que también se aplica recursivamente. In order es, primero visito a mi hijo izquierdo y aplico esa misma lógica recursivamente, después a mí, o sea, no sé, supónganse que esto es el visitar con un iterador interno y aplico la función, como fuera, ¿sí? Después me lo aplico a mí y después hago la misma lógica sobre mi hijo derecho, ¿sí? O sea, el hijo derecho primero lo llama al izquierdo, después a sí mismo y a su derecho. Y el post-order es el último que faltaría, que es primero veo a mi hijo izquierdo, después llamo a mi hijo derecho, o sea, todo esto recursivo, ¿eh? Y después me veo a mí. Y el recorrido por niveles es, primero me veo a mí, después hijo izquierdo, hijo derecho, después al hijo izquierdo de mi hijo izquierdo, al hijo derecho, y así, o sea, es literalmente, lo pongo acá con un dibujito. In order. Empiezo acá y llamo recursivamente para este lado. Y después para este. Perdón, es pre-order. In order, primero voy para izquierda, centro y después derecha. Post-order es izquierda, derecha, centro. Niveles es literalmente ir iterando de esta forma, ¿sí? O sea, quiero ir viendo los niveles del árbol, así como viene. Entonces, esto sería ¿Te puedo hacer una Sí, preguntita? Brian pregunta, ¿N es la cantidad de elementos? Y sí, N entre sería paréntesis, para nodos internos más este ejemplo hojas. sería N sería la cantidad de nodos dentro del árbol. Independientemente si son nodos internos o hojas, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Entonces, este sería un pseudocódigo pythonesco bastante, sí, que mezcla un poco de C, un poco Python, qué sé yo. Preorder. Si estamos de vuelta, siempre, ¿sí? Caso base, si el árbol es nulo. Ahí no hago nada. Si no, aplico la función sobre el dato actual y después llamo recursivamente para izquierda y para derecha. In order tiene la misma lógica, pero primero llama para el lado izquierdo. De vuelta, esto es recursivo. Ahora vamos a hacer un ejemplo yendo paso por paso.
Después aplico sobre mi dato y después llamo para el lado derecho. Y el post order aplico para... Uy, acá lo llamé pre. Esto. Post. Bueno, me comí una letra, pero se entiende. Entonces, llevamos para el lado izquierdo, después para el lado derecho y después al actual. ¿Sí? Esos son los 3 recorridos ahora principales que vamos a ver. Ahora, mientras tanto, el por niveles necesitamos sí o sí usar una cola, ¿sí? Para mantener. Entonces, lo que voy haciendo es, no le voy a dar demasiada pelota a esto, porque no nos hace demasiado la cuestión, pero encolamos un nodo y vamos, desencolamos, aplicamos la función y después encolamos los hijos izquierdos y derechos si existen, ¿sí? Y esto lo hacemos mientras la cola no esté vacía, ¿sí? Y con esto ya estamos. Esto en general es con un ida y vuelta donde yo les pregunto, bueno, ¿cómo se les ocurre hacer el por niveles? Pero bueno, acá no lo tenemos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Mientras tanto, Jorge, yo acá voy a borrar, pero avísame si hay alguna pregunta con lo que... Por ahora. Perfecto. Todavía no hay. Muy bien. Okay. Estoy haciendo como tiempo borrando el pizarrón. Sí, yo creo que es psicológicamente relajante ver al profesor borrando el pizarrón. No, pará, que yo todavía no copié. Ese no era así, para nada relajante. Tendrías que preguntar primero si alguien terminó de copiar. Claro, pero nadie me puede responder en esta modalidad. Cabe. Bueno, mientras tanto me voy buscando un arbolito, cosa que vaya teniendo cosas. Te juro que esto es una K, ¿eh? Ah, ¿no es una estrella ninja? Bueno, dale. Es una I. Veo pocas preguntas. O sea, pregunten sin problema, chicos. Estamos para eso, ¿no? De hecho, ahora que estamos dedicando el tiempo, pregunten lo que se les tenga ganas y obviamente el tema no, pero aprovechen que está alocado el tiempo para que se saquen todas las dudas. Uy, ¿Eso es una U? ¿Una O? eso te juro que era una U, pero bueno, pasaron cosas. Ok. Vamos a ponerle alguna cosita más a esto. Acá le voy a poner una letra. ¿Por qué? ¿Una letra? La J, obviamente. La J de Jorge, bien. La J de Jacobiano, ahí está. Claro, claro. Claro que sí. Acá hay preguntas, buenísimo. Sí. Cristian pregunta, ¿las hojas null no afectan al cero? No, al O, perdón. Uy, qué boludo que soy. ¿En qué sentido? Supongo ¿Para la que medición? al O del tiempo de complejidad. No, porque es simplemente, es como hacer una operación que no hace nada, porque yo voy a llamar a una función que va a caer en el caso base y me va a devolver nada. O sea, y necesito el caso base para parar. Ser un llamado recursivo más no me cambia la complejidad de nada. Bien, y Franco pregunta, ¿qué sería lo especial del recorrido por niveles en comparación del pre-order? Da Supongo que la distinto. Ahora lo diferencia. vamos a hacer y va a dar distinto. Eh, la Perfecto. verdad es que, a ver, mientras tanto les voy contando, el pre-order sirve muchas veces para reconstruir el árbol, ¿sí? El de niveles también puede servir para eso. ¿Sí? Entonces, eso a considerar.
El de nivel también me permite saber cómo reconstruirlo. Cuando tengo un poco más de información, no solamente eso, ¿no? Con solo el pre-order o con solo el nivel no puedo reconstruirlo. Necesito algo más, pero eso lo vamos a ver un poco más también en la clase que viene. ¿Sí? O sea, necesito tener el in-order también, que en otras estructuras es como que ya viene dado. Entonces, el pre-order es bastante útil en general para ir aplicando cosas. O sea, muchos algoritmos van a terminar siendo muchas veces pre-order. Simplemente me veo a mí y hago otras cosas. Por ejemplo, el de recién lo podíamos ver como pseudo pre-order, depende cómo lo miremos, o post-order. Todo depende cómo uno lo mire. El post-order en general o sea, sirve para algunas operaciones particulares que uno quiere hacer, donde quiere primero aplicar cosas sobre los hijos y después sobre los padres. Un caso que es usual es el de destruir. Uno prefiere destruir de abajo para arriba en vez de arriba para abajo. Si bien puede andar de arriba para abajo, yo no lo recomendaría. Porque para mí es para cagada hacer eso. El in-order a priori es como que no va a tener mucha utilidad, pero después se la vamos a dar. Y el por niveles permite algunas cosas con la estructura del árbol que sirven, ¿sí? No le vamos a dar mucha bola, por lo menos por ahora, después sí. Entonces, esta clase en general es mucho mejor cuando yo los empiezo a apuntar con un rayo láser y les digo, bueno, vos hablame. Antes no tenía un rayo láser, pero, o sea, para, tipo el puntero no lo tenía, pero ahora que tengo un gato tengo un puntero láser. Así que, nada, lo voy a usar también para las clases próximamente. Entonces, vamos a hacer primero el pre-order, ¿sí? Pre-order. Bueno, supongamos que lo que voy a hacer es simplemente imprimir, ¿sí? Nada más. O sea, mi función sería simplemente imprimir lo que, a medida que voy pasando, ¿sí? Donde los datos son las letras que aparecen acá. ¿Sí? Esto es nada más para que vean bien el orden en el que se ejecutan las cosas. Entonces yo llamo a ejecutarse ese pre-order que imprime a este árbol, que tiene como raíz A. Entonces, como tiene raíz A, lo que vamos a hacer es, primero, aplicamos sobre A. Entonces imprimimos. Y ahora llamo recursivamente. Entonces, me vengo para este lado. ¿Sí? Ya. Cambia el color de lo que no quiere cambiar. Me vengo para este lado. ¿Sí? Y aplico recursivamente. No es que me quedo solo con la R, me quedo con todo el subárbol, porque estoy aplicando forma recursiva. Entonces, acá, y vengo acá, textito. Bueno. Listo. Entonces, paso siguiente, veo R, ¿sí? Porque aplico el preorden sobre el subárbol izquierdo. Como aplico sobre el subárbol izquierdo, primero aplico sobre su raíz, que es R. Aplico y llamo ahora recursivamente y voy para el subárbol izquierdo, ¿sí? Entonces, nada, me vengo acá. Me vengo para este lado, ¿sí? Entonces, ahora, de vuelta, estoy en el subárbol izquierdo llamo, perdón, aplico sobre la raíz de este subárbol, es S, ¿sí? Acto seguido, voy para el lado izquierdo. Como no hay nada, ¿sí? Llegué al caso base, no hay nada, listo, vuelvo. Ahora llamo para el lado derecho, donde está I, ¿sí? Primero aplico, bueno, esto les juro que es una I, en mayúscula. Y ahora también llamo para el lado izquierdo. Primero aplico para J y ahora llamo para el lado izquierdo. No hay nada, entonces vuelvo. ¿Sí? Vuelvo a J. Si esto es en la recursividad, vuelvo para atrás. Ahora llamo para el lado derecho de J. Tampoco tiene nada. Vuelvo. Terminé con J. Terminé. Vuelvo acá a I. ¿Sí? O sea, ya está. Ya terminé de hacer lo que yo quería hacer. Sería buenísimo que acá se forme Argentina o algo así, pero claramente ni siquiera puse una G, así que ya está. Entonces, ahora aplico para el lado derecho, ¿sí? O sea, yo me voy a este lado derecho, pero no hay nada, ¿sí? Como no hay nada, vuelvo. Entonces, Acá hay dos sí, preguntitas. sí, Primero,
Joaquín pregunta, ¿es convención ir siempre llamando a la izquierda primero? Sí. ¿Sería indistinto para la derecha? A Oh, ver, es una cuestión de definiciones, qué es izquierda y qué es derecha, es una cuestión. Acá, ahora parece que es completamente arbitrario, ¿sí? Y es una convención, nada más. Ahora, el tema es que después vamos a darle un sentido a izquierda y derecha, que después ustedes pueden alterar y nos pueden romper la cabeza, por favor no lo hagan, ¿sí? Nos ha pasado. Pero bueno, eso lo voy a comentar la clase que viene, que la próxima clase teórica creo que es dentro de bastante. viernes. ¿Eh? No, lunes de las 2 semanas. No, no, ¿No? no, porque este lunes es feriado, el viernes que viene tienen clase de ejercicio nada más, y el lunes Oh, es el parcialito, así que el viernes siguiente, el lunes 5. o sea, el arquero. Bien. Otra pregunta. Ernesto pregunta, ¿podría haber un árbol como el del ejemplo de ahora, pero que K tenga como hijo a I también? O No, sea, que no, S no, y K tengan como hijo a I. no. Un nodo tiene solo un padre, ¿sí? Eso tal vez no lo tuve que haber aclarado en algún momento. Un nodo solamente puede tener un padre en una ¿Por estructura qué? en árbol. Porque es un árbol. Sí, un árbol tiene como condición de que cada nodo tiene un solo padre. Entonces, yo acá, ¿hay alguna otra pregunta? No, Si no, no. ok, entonces, terminé con I, ¿sí? Entonces vuelvo a S. Como volví del lado derecho, vuelvo también, ¿sí? Entonces vuelvo a R. ¿Sí? Esto, cuando digo vuelvo, no es que voy y lo escribo en código, es que estoy volviendo en la recursividad, ¿sí? Entonces, terminé del lado izquierdo, llamo para el lado derecho, ¿sí? Entonces, ¿listo? Primero como aplico la función sobre la raíz, K, y ahora llamo para izquierda y derecha y no hace nada. Terminé en K, vuelvo a R, como R ya terminó, vuelvo a A. Terminé de todo su lado izquierdo, voy al lado derecho, ¿sí? Entonces ahora estoy de este lado, ¿sí? Estoy viendo todo este árbol. Entonces, aplico sobre W, porque de vuelta, apliqué preorder sobre esto, se ve primero la raíz de este subárbol. Llamo para izquierda, primero aplica, Z. Como no tiene izquierda y derecha, termina. ¿Sí? O sea, va a llamar para izquierda, no hace nada, vuelve. Llama para derecha, no hace nada, vuelve. Terminamos Z, volvemos a W y vamos para el otro lado, vamos para X. ¿Sí? Entonces aplico a X, llamo para el lado izquierdo, entonces aplico a M, llamo para el lado izquierdo, no hace nada, llamo para, les juro que eso es una U. O sea, si piensan que es una C, está todo bien, no pasa nada. Una mezcla entre C y U. Y bueno, una U. Obviamente, izquierda y derecha de uno hacen nada, vuelven, M terminó, vuelve, X llama para el lado derecho, no hace nada, vuelve, ¿sí? O sea, yo ya estoy acá volviendo, ya estoy volviendo para acá, vuelvo a W, como terminé en W, vuelvo a A, como terminé en A, termino, y ya está, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente, voy a hacer trampa, ¿sí? Y eso es el recorrido pre-order. Y ahora que hice trampa, voy a hacer esto. Y ahora sí. Eso es algo que en un pizarrón no puedo hacer, ja. Y sin borrar todo el carajo. Bueno, ese es el pre-order. Vamos con el in-order. Se lo escribo así, Nico. Entonces, el in-order es, primero voy al lado izquierdo, después me veo a mí y después al lado derecho. Entonces, ¿qué hago? Llamo para este árbol. ¿Sí? Como llamé para este árbol, muy bonito, eh, qué sé yo, hoy en día en ciertas exposiciones de arte te venden una banana pegada a una pared y eso es una obra de arte. Así que esto para mí es obra de arte. Es lo que representa la banana Martín, tenés que entender eso. Te Y interrumpo. se la comió. No interrumpo por comentarios pelotudos, sino por preguntas. Axel Sí, pregunta, ¿la estructura nodo se define con dos punteros a izquierda y derecho, además del dato, ahora no? sí, está por acá. Acá lo tengo, acá chiquitito. AB izquierdo y derecho. O sea,
es muy interesante, ¿no? Tiene un puntero a su mismo tipo para el izquierdo o para el derecho y después guarda un dato. Sí. En ese sentido, es como un nodo que antes tenía para su próximo, bueno, ahora tiene para dos próximos que los llamamos izquierdo y derecho, son hijos. Muy bien, me fui. Ahí está, listo. Entonces, lo primero que hago, llamo para el lado izquierdo, ¿sí? Voy directo para el lado izquierdo. Estoy en R, llamo para el lado izquierdo. Estoy en S, llamo para el lado izquierdo. No hace nada porque, de vuelta, sí caso base. Entonces, automáticamente vuelvo. Entonces, uy, ya. No, ¿qué hice? Aplico a S, ¿sí? Porque ahora ya terminé el lado izquierdo, entonces ahora aplico a S. Siguiente, voy a la derecha. Voy ahí, que primero lo que hace es ir al lado izquierdo, ¿sí? O sea, voy a venir acá, vengo acá, viene acá, J también va para el lado izquierdo, no tiene nada, entonces vuelve y aplica en J, ¿sí? Ahora que terminó J, perdón, va al lado derecho, no tiene nada, entonces vuelve. Termino en J, voy ahí, como ya terminé el lado izquierdo, ahora aplico en I, llamo al lado derecho, no hay nada. Termino y vuelvo, ¿sí? Y ahora vuelvo a S. Ahora, como ya terminé S, vuelvo a R. ¿Sí? De vuelta, todos estos volver son literalmente estar volviendo en la recursividad. Ahora que terminé el lado izquierdo de R, aplico sobre R. Y llamo para la derecha. Que primero, que es K, como no tiene ningún hijo, simplemente se va a imprimir K. ¿Sí? O sea, va a ir a la izquierda, no hace nada, imprime K, va a la derecha, no hace nada, vuelve. Termina acá, vuelve, ¿sí? Vuelvo. Y al mismo tiempo, como ya terminé R, vuelvo también. ¿Sí? Terminé entonces el lado izquierdo de A, entonces aplico la función y acá pongo A. Y ya está. Y ahora llamo para todo este lado, ¿sí? Ahora llamo para el subárbol derecho. Entonces, primero, estoy en W, lo primero que voy a hacer es irme para el lado izquierdo. Y estoy en Z, voy para el lado izquierdo, no hay nada, vuelvo. Entonces aplico, en este caso imprimir, ¿sí? Me queda Z. Vuelvo a W, y como ya terminé de su lado izquierdo, entonces imprimo W. Voy a la X, ¿sí? Al lado derecho. Voy a la izquierda, a M. Voy a su izquierda, terminó, ¿sí? No hay nada, vuelve. Entonces estamos en M de vuelta. ¿Sí? Como terminé o sea, apliqué en M, ahora llamo para su lado derecho, que es U, que como no tiene hijos, simplemente ya está ahí. Entonces, terminé U. Vuelvo a dibujar esto. Vuelvo. Uy, a esa flecha. Vuelvo. Vuelvo a X. Entonces, ahora, de vuelta también, como ya terminé el lado izquierdo de X, aplico. Llamo para su lado derecho, como no hay nada, vuelve. Entonces, esto lo voy a poner en otro colorcito. Directamente. Entonces, ya terminamos del lado derecho de X, volvemos. Como terminé el lado derecho de W, vuelvo. Como terminé el lado derecho de A, vuelvo. ¿Sí? Y con eso ya está. Entonces, este es el orden en el que hace el preorder. Y ahora me lo vuelvo a copiar y vuelvo a aplicar este control Z. Acá están preguntando Sí. ¿por qué es R-K y no K-R? No. Es R y después K, porque antes de llamar a la derecha, aplico sobre mí. O sea, esto va a ser perdón. Antes de ver a A, ve a R. Antes de ver a R, ve a S. Antes de ver a S, a nada, así que aplica. Y va a ver todo el subárbol derecho. Todo este subárbol se va a ver antes que R. ¿Sí? Lo cual se ve en el recorrido. S, J e I se ven antes que R. Antes de ver acá, yo voy a ver a R. Porque antes de ir al subárbol derecho,
primero aplico sobre mí. ¿Sí? Eso es el in-order. ¿Sí? Sería distinto si fuera el post-order. Ahí sí, primero vería acá antes que a R. Perfecto. No hay más preguntas. ¿La pregunta? No, no. Ok. Ahora vamos con el post-order, que es el que me suele romper la cabeza. Algunos le ponen la T, otros no. Yo ni siquiera sé si tenemos algún tipo de... Bueno, post-order. Lo que vamos a hacer es como la parte más difícil para hacer un seguimiento, pero vamos a estar bien. Entonces voy a poner en verde. Estoy en A. A, post-order. Primero veo al hijo izquierdo, después al hijo derecho y después a mí. Entonces voy al hijo izquierdo. R, aplica la misma lógica. Primero voy al hijo izquierdo. S, aplica la misma lógica, va al hijo izquierdo. No hay nada, caso base, vuelve. ¿Sí? Esto, vuelve. Entonces, ahora vamos al hijo derecho. Todavía no veo a S. Voy al hijo derecho. Este dice, voy al hijo izquierdo. Este dice, voy al hijo izquierdo. No hay nada, vuelve. ¿Sí? Ve a su hijo derecho. No hay nada, vuelve. Entonces aplico ahora a J. ¿Sí? Entonces, porque ya terminé de ver tanto su hijo izquierdo como derecho. Volvemos, vamos a I, y en I, primero vamos al lado derecho, que no hay nada. Entonces, ahora, cuando vuelvo, aplico en I. Y esto me está como rompiendo un poquito. Bueno. Entonces, terminé con I. Vuelvo. ¿Sí? Ahora, como terminé del lado derecho de S, entonces ahora sí puedo aplicar a S. ¿Sí? Vengo acá. S. Vuelvo a R, ¿sí? Y ahora, como ya terminé el hijo izquierdo, no veo a R. Veo acá, ¿sí? Porque el post-order primero ve a los hijos. Entonces vamos acá. Entonces, como acá no tiene ningún hijo, esto es lo mismo en todos los casos, se aplica directamente. Ya está. Porque primero ve izquierda no hace nada, derecha no hace nada, y después se aplica sobre sí. Volvemos, y ahora como ya vimos izquierda y derecha de los, o sea, sus dos hijos, entonces ahora sí, R. Ahora volvemos a A. ¿Sí? Bueno, sí, vuelvo a A. Y ahora todavía no veo A, o sea, no aplico la función, en este caso no imprimo a A, porque primero tengo que ver todo este lado, ¿sí? Ahora me fijo el subárbol derecho. Entonces, voy a W que primero va a su hijo izquierdo. Z primero va a su hijo izquierdo, después a su derecho, que como no tiene ninguno, nada, es lo mismo que nada. Y dejamos Z. Ahora vuelvo a W, pero como W tiene hijo derecho, vamos a su hijo derecho. ¿Sí? Entonces, en X, voy para acá. X primero va a su hijo izquierdo. M va primero a su hijo izquierdo. No hace nada. Vuelve. Llama para su hijo derecho, entonces. U. Y como uno tiene hijos, entonces ya podemos dejar directo acá. Volvemos a M y ahora como ya vimos hijo izquierdo y derecho, entonces ahora aplicamos sobre M. Vuelvo a X, que primero se fijaría en su hijo derecho si tuviera, o sea, llama pero no hace nada. Entonces ahora aplicamos a X. Volvemos a W y como W ya le vimos el hijo izquierdo derecho, ahora sí. ¿Sí? Vamos a W. Termino, vuelvo a A y como ya terminé de ver hijo izquierdo y derecho, ahora puedo aplicar sobre A y ya está. ¿Sí? Entonces ahora sí tenemos los tres casos. Lo voy a copiar esto también para borrar mis. Entonces, este es el pre-order, este es el in-order y este es el post-order. Si quisiéramos ver el de niveles, este me imagino que, o sea, intuitivamente les va a ser más fácil. Es primero A, R, W, S, K, Z, X, Y, M, J, U. ¿Sí? Entonces, tendría que venir acá. Sí. Me voy a escribir acá igual, niveles A,
R, W, S, K, Z, X, Y, M, J, U. Ahí está. Esos son todos los recorridos. ¿Tenemos alguna cosa, Jorge, por ahí? Sí, hay una preguntita Sí. que pregunta Damián. ¿Tiene alguna clase de beneficio usar un método u otro? ¿O es todo un tema de gustos? La respuesta es, hay algunos problemas, o sea, yo acá les muestro todos los recorridos, ¿sí? Pero, a ver, de vuelta, por ejemplo, si vos vas a destruir esta estructura, lo vas a hacer como un post-order. Si querés reconstruirla, por ejemplo, muy probablemente uses el pre-order en conjunto con el in-order. Se puede usar el post-order, pero es mucho más difícil de aplicar la lógica, ¿sí? Para otras cosas, para muy pocas cosas se podría usar en niveles, ¿sí? Para cosas que en algunos, que ya se los voy a mencionar más adelante, ¿sí? Son específicamente dos cosas. Y una que en el caso general lo puede hacer el pre-order. Entonces, después hay ejercicios donde se puede resolver de una u otra forma indistintamente y lo hacen en función de cómo les guste más. ¿Sí? Y otros que no, solamente se pueden resolver haciéndolos en un determinado orden, haciéndolo pre, haciéndolo post, y una parte de la lógica es pensar un poco. En general es bastante fácil darse cuenta de esto. ¿Sí? No, eso en general no, es muy raro que tengamos algún tipo de complicación por ese lado. ¿Alguna otra pregunta? No, no. No. Entonces, volviendo acá, niveles. Este, mi slide, hacemos una demo. Un ejercicio que yo les planteo que hagan para que ustedes vayan y se pongan a pensar es obtener la cantidad de nodos internos de un árbol binario. Y como recordatorio, ¿sí? Los nodos internos son aquellos que tienen por lo menos un hijo. A ver, por lo menos un hijo, ¿sí? En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 nodos internos, ¿sí? O sea, son todos los que no son hojas, básicamente, que es que no tienen hijos, ¿sí? Ese es un ejercicio que les planteo que hagan, que es sencillo y es o sea, hasta debe estar en la guía ya a estas alturas, ¿sí? Pero esos son como ejercicios sencillitos que deberían más o menos poder ir haciendo. No les digo ahora o sea, esto no entra en el parcelito 1, así que probablemente no lo quieran hacer ahora, pero bueno, como después cuando se lo vayan planteando, o si ya si se pueden ir haciendo una idea de cómo puede ser, sería buenísimo. Y después otro, este es un ejercicio un poco más raro, me acuerdo que me lo dieron a mí, no con esto exactamente, pero la idea es la misma. Eh, Les damos un árbol cuyo preorden es ese, o sea, supónganse, cada letra es un nodo, ¿sí? Ese es el preorder y el inorder es el otro que aparece. Obviamente coinciden en cuáles son las letras que aparecen en uno y otro. Entonces son anagramas. Entonces, les pedimos, o sea, acá dice indicar su post-order, pero la forma fácil es reconstruyan el árbol. O sea, tienen que poder reconstruir el árbol con estas dos cosas, ¿sí? Entonces, esto es un ejercicio. En general, cuando estamos re quemados de ejercicio y no tenemos ni idea qué pensar, más todavía en recuperatorios, porque en los primeros exámenes tendemos a ser como más imaginativos y pensar ejercicios nuevos. Pero para recuperatorios a veces es como decimos, bueno, ok, vamos a tratar de, de ir a cosas más o menos que nos acordamos. Bueno, estas cosas aparece y seguimos listo, ya está, a ver si entienden cómo se hacen los recorridos. ¿Sí? Hace mucho que no aparece ahora que lo pienso. Así que bueno, porque creo que todavía seguimos bastante imaginativos con árboles. Así que bueno, este es un ejercicio que es más, o sea, lo pueden pensar, si entienden los recorridos, es más un ejercicio de ingenio que otra cosa, ¿sí? Y es fácil de generar todo, o sea, yo en un momento lo pensaba, generé un cosito que me hacía juegos de estos, después bueno, como la lógica siempre la misma, era mecánico. Hasta que lo entiendan más o menos, o sea, si no, pueden irlo pensando. Así que bueno, no tengo nada más para decir hoy. Así que si hay alguna pregunta, espero. Todavía no hay. Ok, esperémosle 2 minutos, mientras tanto cambio acá.
Ya por ahora, esto de tener una estructura que tiene distintos recorridos todavía no cierra mucho. Les prometo va a tener sentido la próxima clase que va a ser dentro de un par de semanas, eh, cuando le modifiquemos algunas cosas a este árbol. Igual tranquilamente pueden entrar ejercicios de árboles binarios. Ah, sí, sí, sí. Sí, eso más que nada para que vean la estructura y eso. Pero, o sea, no es que simplemente queremos ver esto porque queremos ver esto. No es que somos jodidos, nos encanta. Deja el celular, Martín. Estoy haciendo tiempo mientras espero. ¿Vino alguna pregunta o...? No, todavía no. Ah, A ver. sí, perdón, hay dos preguntas. Sí, Joaquín pregunta, sí. con solo un tipo... No, justo le edito, vamos de vuelta. Si nos dan un solo tipo de recorrido, ya podemos reconstruirlo, ¿no? No, es imposible. O sea, les pongo un ejemplo. A ver, me voy a tomar la molestia. No, a ver, no voy a borrar este árbol porque me gustó, así que me voy a. ¡Ah! Buenísimo, esto no lo puedo hacer en el pizarrón. Supónganse que tengo lo siguiente. Voy a B, C. Y. Tenemos un problema. Yo aplico. No, un segundito. Creo que di cualquier cosa. Ah, ahí está. Y me confundí del recorrido que quería usar. En ambos casos, en estos dos árboles, el pre-order es ABC y no es el mismo árbol. Así que claramente no. Ahora lo puedo plantear, no sé, por ejemplo, a ver, déjenme pensar otra cosa. Por ejemplo, eso para el caso del pre-order. Para el caso del in-order, un segundito, voy a borrar esto. Este tiene como in-order ABC también, ¿sí? Puedo plantear otro in-order, y voy a poner otro in-order, ¿vale? Que tiene A, B, C, ¿sí? ¿Sí? Por poner otro ejemplo, ¿sí? O sea, estos dos tienen A, B, C. Puedo poner más ejemplos, ¿eh? Pero con esto ya debería ser claro. Entonces, claramente, solo el pre-order y solo el in-order no nos sirven. De vuelta, o sea, por ejemplo, el nivel me va a dar A, B, C, y si hago A, B y C, también me da, el nivel ese es lo mismo, y para el post-order, esto me va a dar CBA, y si yo hago esto, también me va a dar CBA. Podría poner la C para el otro lado, estoy tratando de buscar otros ejemplos. Pero, o sea, claramente con un solo recorrido, así nomás, no podemos reconstruirlo. Ahora, después vamos a ver algunas modificaciones de esto, donde con un solo vamos a poder recorrerlo porque vamos a tener otro implícito. Entonces, la conclusión es, con un árbol binario, Ujú. con un solo recorrido, no. Sí, así como estamos viendo hasta ahora, no nos sirve uno solo de los recorridos. Bien, ahora Claudia pregunta, para imprimir por niveles, ¿cómo se da cuenta que determinados nodos están al mismo nivel? Es que no se da cuenta. Como los estoy recorriendo, a ver, un segundito, voy para arriba. Yo lo voy a estar guardando en una cola, ¿sí? Entonces voy a encolar a, cuando lo desencolo, voy a encolar a R y a W, simplemente, ¿sí? Cuando desencolo a R, después voy a encolar a S y a K. Y al siguiente que voy a desencolar es a W. Y W va a encolar a Z y a X. Entonces, así es como quedan todos los del mismo nivel.
¿sí? Porque me aseguro eso. Después cuando desencole a S, voy a encolar a I. Cuando desencole a K no voy a desencolar a nadie, cuando desencole a Z tampoco, cuando desencole a X voy a encolar a M. Cuando desencole a I voy a encolar a J nada más, cuando desencole a M voy a encolar nada más a U, y bueno, después J y U. ¿Sí? O sea que de conclusión, al desencolar e encolar a sus hijos de pedo, te queda por niveles. No es de pedo, o sea, es como hay estudios de cosas que dicen que esto está bien. De pedo. Buenísimo. Mariana pregunta, ¿qué temas entran en el parcial? Eso está, lo pueden ver en el calendario, tanto en la página como, a ver, voy a poner acá, siempre los tengo a mano. Ah, yo buscando memes, o sea, me aparecen ahí. ¿Comillas simples? Ah, ok. Calendario, acá les aparece bien clarito que entra cada tema, que entra en cada parcelito. Y al mismo tiempo pueden ver el calendario detallado, ¿sí? Y acá les dice, por ejemplo, el 1 de junio es el primer parcelito donde entra C, división y conquista, TDAs y ordenamientos. Que en general C está embebido dentro de los otros temas. Perfecto. Siguiente pregunta. Brian pregunta, Bárbara, ¿cómo ve el árbol? ¿Cómo tiene acceso a los datos de los nodos interiores o hojas? La verdad es que Bárbara no debería tenerlo. O sea, esta estructura como está así, no nos queda otra medio que darle más información de la necesaria. Por ahora, obviémoslo, porque no existe, o sea, en la realidad nunca nadie va y utiliza una estructura de árbol binario así pelada, ¿sí? Esta es la base para después lo que vamos a hacer después, ¿sí? Pero la verdad es que no le vamos a dar esto. En todo caso, vamos a tener una estructura, o sea, acá estoy diciendo que el árbol es esto, que tiene un árbol izquierda y derecha, ¿sí? Después se diferencia y se crea el nodo, ¿sí? Después vamos a tener el nodo y después la estructura del árbol va a ser el puntero a la raíz de todo el árbol y ya está. Y después vamos a hacer esa diferenciación, pero eso después lo vemos. Perfecto. Última pregunta. Franco se puso la gorra y dice, ¿podría subir el ejercicio de armar el árbol basado en 2 seguimientos a la guía de ejercicios? Recién me fijé y no está. Sos un careta, Martín. No, mentira, no dijo eso. Pero... ¿Posta no está? Qué raro, o sea, con lo fácil que es de, sí, dale, no tengo ningún problema. Incluso, o sea, agarrá la pala, Martín. Hashtag. Listo. a ver. Un Anonymous que no le voy a responder su pregunta porque no respondemos preguntas de Anonymous. Dijimos árboles. A ver, posta no tenemos ninguno de esos. Ese es un generador de ejercicios hacia los pavotes. Venimos, bla, 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 bla. Ok, mira, vamos. Mientras tanto, mira como, Velocidad de luz. mira, yo como, fuck, me tengo que loguear y tengo que usar el Two-Factor Authentication. Listo, no, lo hago después. Íbamos tan bien. Íbamos también, éramos, Éramos tan inseguros. bueno, Bueno, una vez nos cambiaron los títulos de las diapos y pensamos que nos habían hackeado. Y era simplemente que alguien se había dejado abierta la sesión. cierto. Sí. Y de ahí nos pusimos Two Factor Authentication en todo, pero al final no era eso. Bueno, creo que estamos. Sí, buenísimo. Listo, me voy de acá. Creo que no apretaste. Ahí está. Listo, ahora sí. Hay otro Martín compartiendo el árbol binario. No sé cuál de tus clones es. Oh, Dios. Buenísimo. Terminamos la clase teórica, ¿no? Sí, listo. Bueno, volvemos. Vos decís el horario. 10 minutitos. 19:06. Buenísimo. Listo, nos vemos.